Amigos, sean bienvenidos a este su espacio de entrevistas de Cactus 24, su portal de noticias. Un placer que nos acompañe. Les saluda Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigos, como todos sabemos, en las últimas semanas la tensión se ha disparado en Europa, en Europa del Este específicamente, debido al despliegue masivo de tropas rusas en torno a la frontera del este de Ucrania. El desafío, al parecer, del presidente Vladimir Putin ha hecho saltar las alarmas de Occidente, donde todavía se duda si lo orquestado desde el Kremlin es simplemente una forma de presión o si hay intenciones reales de invadir total o parcialmente Ucrania. Esta es la pregunta que se está haciendo el panorama a nivel mundial, todos los países, especialmente Occidente. Pero para analizar esta situación y sus posibles repercusiones en nuestro país, nos acompaña Milo Zarcalay, es embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, también fue representante diplomático de nuestro país en Brasil, Israel y Rumanía. Bienvenido, embajador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jackson. Muy contento de estar en tu programa. Bueno, embajador, un poco retomando las palabras de la introducción de este espacio, el objetivo de este espacio es analizar qué está pasando verdaderamente entre Rusia y Ucrania. Un poco para contextualizar a nuestro público, embajador, ¿cuál es la historia? ¿Cuáles son los antecedentes de esta problemática? Bueno, comenzaría señalando la gran preocupación solamente en el entorno ruso, norteamericano, europeo, Ucrania, sino la dimensión geopolítica mundial que está tomando el conflicto. Y nos recuerda épocas pasadas en las cuales se parece mucho a la época de la Guerra Fría de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, cuando la crisis de los cohetes en Cuba, en donde nuestro hemisferio comenzó a jugar parte de todo un enfrentamiento entre las superpotencias. La realidad política mundial parecía cambiar con Gorbachev, quien había introducido la transparencia, la glasnost y la perestroika, y paulatinamente se fue disolviendo todo lo que era el bloque soviético en general, con la caída del muro de Berlín y la nueva opción de los países de Europa del Este, que no optaron por permanecer bajo la relación con Moscú, sino que trataron de reafirmarse como europeos, no solamente en lo económico, en la Unión Europea, sino también en lo militar con la OTAN. Esto sucedió con Hungría, con Polonia, con la República Checa, con Eslovaquia, con Rumania, con Bulgaria, etcétera, etcétera. Pero resulta que esa onda de expresión popular hacia la democracia, hacia un esquema libre de dominación de Moscú, bueno, comenzó a también entrar dentro del campo de lo que eran las antiguas repúblicas que formaban parte de la URSS y que había acabado. Y entonces, bueno, vemos cómo de repente se oyen tambores de guerra nuevamente, en la que evidentemente la situación de Ucrania busca su autodeterminación y opta la nueva realidad ucraniana, hace lo mismo que hicieron Polonia, Hungría, la República Checa y los otros países. Pero allí Rusia no ha querido permitir que siguiera esta especie de, como la llamaba antes, bola de nieve. Y vemos cómo interviene militarmente, no solamente en el caso de Ucrania, que ya arrebató Crimea, que era parte de Ucrania, sino también la presencia militar rusa en Bielorrusia, todo lo que vimos con los refugiados trasladados a la frontera de Polonia, o también la situación de Kazajistán. Hubo una para entrar en democracia y los militares por poco tiempo, pero lo suficiente como para aplazar la explosión popular que también quería, en el caso de Kazajistán, otra opción. Esta situación tiene ramificaciones porque no se trata solo de la relación entre Moscú y Washington y Moscú y Europa, sino que también nos va arrastrando a otras regiones del mundo como es América Latina. Así es. La infeliz declaración del vicecanciller Sergei Ryzhkov
en su reunión con los Estados Unidos, dio una frase que se repite en diversas, en que no se excluye la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba. Y Claro. esto es muy grave, y esto es muy grave, así Claro, es. embajador, pero antes que ese tema, vamos, porque ese también forma parte, amigo, de esta entrevista, las implicaciones que tiene este conflicto o este conflicto entre Ucrania y Rusia, las repercusiones que va a tener en nuestro continente, en especial en Venezuela, nuestro país, y Cuba. Pero antes de caer en ese tema, embajador, ¿qué el hecho de que Ucrania quiera ser integrante de la OTAN, el hecho de que Ucrania sea también ser miembro de la Unión Europea, eso no le da razón verdaderamente a Putin para tomar estas medidas, analizando en frío toda esta situación, de no querer casi que la presencia del enemigo en sus fronteras. Bueno, el tema amigo-enemigo en este caso cae frente al tema de la autodeterminación y la libertad que tienen que tener repúblicas soberanas de trazar su propio destino. Pero aún si hubiera, y hay muchos vínculos históricos, tú no puedes imponerle al otro. Hagamos un ejemplo en nuestra región. En la época del libertador Simón Bolívar se había creado la Gran Colombia y allí un solo país existía: Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces no puede hoy un gobierno, sea de Colombia o de Venezuela, decir, no, vamos a regresar a nuestro modelo histórico del pasado, y si hay alguna presencia militar en Venezuela, Colombia reacciona o viceversa. Es decir, es algo parecido. Una vez que ya se rompió el equilibrio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es lógico que haya una nueva realidad y hay que recurrir a las normas del derecho internacional público. Claro. Uno de los temas que preocupa es no solamente la intervención, el uso de la fuerza, como en los casos que había señalado, no solamente en Ucrania, sino también en Bielorrusia y también Kazajistán, sino la amenaza del uso de la fuerza, que también está prohibido. Claro. Entonces, tú no Ahí puedes decir, entra, no, es que no ha habido todavía intervención militar cuando tienes en la frontera con los países de la antigua URSS la presencia militar. claro, embajador, pero ahí entra una de las preguntas: ¿a qué tipo de sanciones se expone Rusia? Y más si toma esta medida, pues, de intervenir total o parcialmente el territorio de Ucrania. Pero llama la atención las declaraciones que dio hace pocas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dice que si la intervención es parcial, las medidas, las sanciones serán pequeñas. Si la intervención es total, las sanciones serán más amplias. ¿Esto no muestra una debilidad por parte de Joe Biden en este tipo de situaciones? Yo sí creo, porque no solamente, como te decía antes, la presencia, el uso de la fuerza es prohibido, sino también la amenaza del uso de la fuerza. Entonces tú no puedes ser, tú estás preñada o estás medio preñada, no puede ser. O si hay una intervención militar, es una intervención militar que puede caer en cascada, en catarata. La historia nos da muchas muestras de ello. La célebre acuerdo que se denunciaba recientemente cuando Hitler quiso imponer la intervención en los Sudetes. Decía, bueno, los Sudetes pertenecen al acervo histórico alemán y vamos a invadirla. Y Chamberlain y Daladier firmaron ese vergonzoso acuerdo en Múnich con Mussolini y con Hitler. Cuando Churchill dijo, bueno, no solamente es una vez que comienza escalada, será una vergüenza porque continuará la guerra. Y algo parecido sucede hoy, tantos años después, más de 80 años después. El hecho de una intervención militar en Ucrania, bueno, no va a ser solamente en Ucrania, puede ser mañana en Moldavia y pasado mañana en los países bálticos, que también ven con mucha preocupación esa expansión. Entonces, por eso es que los tambores de la guerra tienen que buscar una acción. Hay otro grupo de analistas que señalan que una presencia militar con la crisis económica que hay en Rusia es insostenible. Entonces dicen, bueno, es muy difícil
que Rusia pueda tener una posibilidad económica de invadir por los costos y por la crisis económica que hay. Sin embargo, Alemania en la época del nazismo estaba totalmente colapsada y hay que ver el daño que hizo a Europa y al mundo. Claro. Yo no creo que esa sea la situación. Una vez que hay una intervención militar, hay que rechazarla plenamente. Claro, hay una circunstancia muy particular que viven los países europeos, especialmente Alemania y Francia, que depende del gas que le envía Rusia, ¿no? Y precisamente por territorio de Ucrania. Que ellos creo que no tienen una posición tan firme, en el caso de Alemania, de tomar una lucha armada, sino que buscan la parte de negociación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que en todo conflicto la negociación es una regla de oro siempre y cuando sea una negociación acertada, pero no manipulada, porque algunos señalan que, bueno, que este movimiento militar es como una especie de anticipo de unas negociaciones para un cierto control de Rusia a lo que era su espacio natural en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso es algo sumamente grave porque independientemente de las ventajas económicas que pueda producir, el hecho de resquebrajar la posibilidad de países que ven en Europa la necesidad de seguir ese camino en materia institucional, económica, en dar una arquitectura que se asemeje a los principios y valores, no puede ser cedida ante el chantaje de la ventaja económica que puedan tener. Ahora, las diferencias tienen que pulirse y ahí tienen los miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es la alianza militar, unir una posición y no cada quien ir por su lado. Eso es algo absolutamente natural que solamente a través de una posición común tendrán los afectados por la posición rusa que intervenir. Bien. Amigos, estamos conversando con Milos Alcalay, es embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Embajadoras, ahora sí retomamos un poco lo que usted ya adelantaba, que fueron las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, quien advirtió el pasado 13 de enero que no descarta un despliegue militar de su país en Cuba y Venezuela si aumentan estas tensiones con Estados Unidos por esta situación con Ucrania. Eh, Hecho que tuvo reacción también por el director de la Central de Inteligencia Americana, CIA, William Joseph Bourne, quien dijo, bueno, abro comillas, Putin se está arriesgando mucho porque podría haber una respuesta contundente si pone misiles en Cuba y Venezuela. ¿Cómo nos ubica esta situación en este plano hipotético de guerra? Sumamente grave, porque dentro de este conflicto que estábamos señalando, que implica no solamente la relación europea-asiática, sino también norteamericana, el hecho de involucrar a Venezuela como una especie de peón de ajedrez o como una especie de comodín, nos hace parte de esa terrible confrontación geopolítica y no para consultarnos si quieren una presencia militar, sino desde fuera señalar la posible intervención militar. Ahora, lo que a mí más me preocupa de todo esto es que ni las autoridades del alto gobierno, el ministro de Defensa, más bien aplaude y dice que no, eso no es nuevo, nosotros tenemos la presencia militar rusa en Venezuela, pero ahí no se está hablando de la presencia que todos sabemos que existe, sino de una intervención militar sin destacar los temas, es decir, lo que te decía, la amenaza del uso de la fuerza. La otra cosa que me llama mucho la atención es que en la izquierda latinoamericana, siempre antimilitarista, está silenciosa. Cuando la Unión Soviética invadió a Checoslovaquia, en aquel momento el Partido Comunista venezolano se resquebrajó por la solidaridad que dirigentes como Teodoro Petkov, como Pompeyo Márquez y como tantos otros dirigentes del antiguo Partido Comunista no aceptaron la intervención militar. ¿Qué ha pasado con esa, hasta separarse del Partido Comunista y crear el movimiento del socialismo? Pero en esta ocasión vemos cómo los rusos entran a Kazajistán, vemos cómo los rusos se quedan con Crimea
y vemos cómo los rusos amenazan con el uso de la fuerza en Venezuela y no hay ninguna expresión. Entonces, vamos a formar parte de una lucha entre los grandes, sin nosotros, sin haber sido consultados, y ciertamente una intervención militar en la que nos pone en una situación muy difícil. Por otra parte, ya Rusia había jugado un papel importante al ofrecerse por primera vez en la historia del hemisferio como facilitador en el proceso congelado hoy de negociaciones en México. Entonces yo me pregunto, con esas posiciones cada vez tan tajantes de respaldo de Rusia al régimen de Maduro, ¿cómo puede ser Rusia una parte objetiva y neutra en Venezuela? Porque ya ha optado un camino. ¿Cómo va a facilitar un mecanismo de negociaciones cuando ya ha afinado una posición claramente a favor de una de las partes? Entonces, pero bueno, lo más grave que te diría es que estamos en una situación en la que se violan acuerdos internacionales, no solamente el acuerdo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tenemos abra puertas a otros aliados de Rusia. La posibilidad de que mañana pueda también intervenir un país como Turquía o abrirle las puertas a Irán, que ya está Claro, bastante metida con la cuestión del Hezbollah. claro. Entonces vamos a convertirnos nosotros, este hemisferio en general y Venezuela en particular, como una especie de puente a una extraterritorialidad que nunca en el pasado había existido. Bueno, embajador, ya llegamos al final de nuestro espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para esta entrevista en Cactus 24. Bueno, para ponernos en contexto de lo que está pasando en Ucrania, la situación de la amenaza, la invasión rusa a ese territorio y bueno, las implicaciones que pueda tener para nuestro país políticamente hablando. Embajador, ya despidiendo algunas palabras para nuestro público, ya nos quedan 30 segundos. Bueno, Jackson, muchas gracias por esta oportunidad. Lo que yo diría que esta es una oportunidad por países. Nosotros tenemos que buscar una identidad latinoamericana plural y buscar en la unidad, a pesar de las diferencias de los diferentes esquemas de gobierno, una unidad en la pluralidad que nos permita reafirmar una zona de paz, de impedir que vengan desde otros continentes una presencia para desequilibrar la ya difícil situación latinoamericana. No podemos permitir que este tipo de amenazas por conflictos externos a Venezuela puedan producirse, y eso es solo a través del fortalecimiento de la integración latinoamericana que respete la Carta Democrática Interamericana y los principios ya adoptados en la Organización de Estados Americanos. Bien, así es. Eran las palabras del embajador Milos Arquelá y nosotros llegamos al final de nuestro espacio. Gracias por acompañarnos en esta entrevista de Cactus 24. Será hasta otra oportunidad.